Miren, me encanta este mes, ¿por qué? Porque primero que todo es el mes del amor. Es el mes del amor, ahí unas dicen como, oh, sí, no. Es el mes del amor y lo que más me gusta de este mes es la nueva serie que arrancamos. Y les voy a decir por qué me gusta esta serie que arrancamos. Esta serie me gusta porque hay unos principios bíblicos que nos van a ayudar a nosotros como guía para nuestros matrimonios. Y ojo, que esto no solo aplica para nuestros matrimonios, esto aplica para cualquier relación que nosotros podamos llegar a tener, ¿ok? Entonces, recuerden, primer fin de semana de febrero, ya pasó, di un mensaje acerca de cómo nosotros asumimos la responsabilidad en cada una de nuestras relaciones. No importa si nos equivocamos o si no nos equivocamos, debemos dar el primer paso. Hace una semana, nuestro pastor dio un mensaje poderosísimo acerca de la mentira. Y en ese mensaje, cabe aclarar que no importa si hay buenas intenciones, nada justifica la mentira. Nada. Y es fundamental recordar algo de ese mensaje. Y es que la verdad trae libertad y confianza, ¿ok? Y eso no puede faltar en una relación. Ahora, hubo algo de ese mensaje que cuando yo lo vi como 2, 3 veces, que a mí me marcó muchísimo, y es la pregunta con la que nuestro pastor Marco cierra, que es con la que hoy abro yo. Y es la siguiente: ¿estoy confiando más en la voluntad de Dios o en la mentira que me hace sentir seguro? Y esta pregunta, ¿verdad?, es a manera reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones nosotros nos aferramos a lo que nos hace sentir seguros, pero muchas veces eso que nos hace sentir seguro nos está dañando. Pueden ser cosas malas. No sé si le ha pasado, no soy el único, creo que todos acá en este auditorio en algún momento nos hemos aferrado a cosas que creemos que son seguras, pero que realmente nos hacen daño. Y a mí me pasó. ¿Por qué me pasó? Muchas personas conocen esta historia, pero a mí me pasó cuando yo tenía aproximadamente 6 años. Un familiar muy cercano, pues, se fue, o sea, desapareció. Literalmente desapareció de mi vida. Y esa marca me queda hasta el día de hoy. Es decir, yo a veces me acuerdo de eso y me duele un poquito. Un poquito no mentiras, mucho. Pero sí, o sea, a veces me duele eso. Y lo que yo trataba de hacer en ese momento era ocultar lo que yo sentía. Y muchos de nosotros acá, en ocasiones, ocultamos lo que sentimos porque no queremos ser vulnerables o porque no queremos percibir o dar a percibir que somos débiles. Y eso nos pasa. Pero hay algo completamente diferente que yo encontré en la Biblia. Y es la historia justo de hoy. Y la historia que encontré es de una persona que no solo perdió un familiar, perdió 3 familiares al mismo tiempo. Ahora, imagínense esta situación. Usted hoy levantarse y las 3 personas que tiene o que son más importantes en su vida ya no están, se murieron. ¿Ok? Piénselo ahí por un momento. Ok. Ese mismo sentimiento tenía Ruth, que es la protagonista de la historia de hoy. Pero esta historia normalmente la vemos desde una narrativa bíblica. Quiero que hoy la veamos desde los zapatos de Ruth, ¿ok? Nos pongamos los zapatos de Ruth y la veamos desde ese punto de vista, ¿ok? Vamos ahí. Entonces, Ruth, a pesar de lo malo, siempre decidió bien. Y para los que no conocen la historia, es algo así. Ruth, en un momento de su vida, se levanta y se había muerto su esposo, su suegro y su cuñado. ¿Ok? Entonces, ella tenía un sentimiento de frustración impresionante, acumulado con tristeza y mezclado con muchísimas inseguridades, que eso le generaba a Ruth en ese preciso instante. Y para los que no conocen la historia de Ruth, dentro de esta historia hay otras 2 personas, que es Noemí, que es la suegra de Ruth, por ahí unos dicen amén a la suegra, y otra persona que se llama, me da un poco de risa, Orfa, okay, Orfa, ¿sí? La habían escuchado, Orfa. Hay un nombre para sus futuros bebés. Ok, pero miren esto, la suegra estaba completamente devastada. ¿Por qué? Porque su esposo se había muerto. Y en ese momento de incertidumbre, la suegra le dice lo siguiente. Le dice: miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Es decir, la suegra le estaba hablando tanto a Ruth, que es la protagonista de la historia, como quiero que la vean hoy, y a Orfa.
Le dicen, regresen a su casa, que el Señor las trata a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Es decir, con su esposo, con su cuñado y con su suegra. Entonces, imagínense esta mujer haber perdido a sus 2 hijos, Noemí, y a su esposo. Y les dice, no, ¿saben qué? Vayan y consíganse, empiecen una nueva vida, vayan a donde sus padres, de donde son ustedes. Pero mire lo que pasa, Orfa se termina yendo, después de ciertos intentos, se termina yendo. Pero Ruth decide quedarse, aún sintiendo lo que estaba sintiendo, aún experimentando la pérdida de su esposo en ese momento. Ella decide quedarse, y ella decide honrar a Noemí. Ella no eligió huir, ella no eligió abandonar, sino abrazar el sacrificio. Y mire lo que Ruth le dice a la suegra. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth está honrando a Noemí. ¿Cómo? Le está mostrando respeto. ¿Cómo? Le está mostrando reconocimiento. Y decide irse con ella. Y hay momentos en nuestra vida, en el camino, en que lo más fácil no siempre es lo correcto. Y muchos de acá me van a entender. Hay momentos en que lo más fácil no necesariamente es lo correcto. Pero a pesar de esa situación, Ruth decide honrar lo que le quedaba. Y en ese momento lo que le quedaba era Noemí, porque Orfa se había ido. Su esposo se había muerto. Su suegro se había muerto. Su cuñado ya no estaba. Ruth se va con su suegra y al llegar a Belén comenzó a trabajar, ¿ok? Y mire lo que dice. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad, por favor, atención a esa palabra, casualidad, de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz. Anote ese nombre, Boz, el pariente de Elimelech. ¿Quién era Elimelech? Elimelech era el suegro de Ruth. Quiere decir que el dueño del campo donde Ruth estaba trabajando en ese momento era familiar de su suegro. Y algo me dice que por ahí va la cosa, como decimos en Colombia. Por ahí hay algo importante. Y miren por qué. Miren, Ruth, a pesar del trabajo que estaba haciendo, decía que ella estaba recogiendo espigas en el campo. Eso en ese momento de la historia, en el antiguo Israel, lo que significaba era recoger literalmente lo que sobraba. Estaban trabajando en el campo y ella recogía lo que sobraba. Es como, no sé, puedo hacer una semejanza con ir a cada uno de los restaurantes que tenemos cerca y empezar a buscar comida en la basura. Pero ella nunca se avergonzó de lo que hizo. Es más, nunca lo ocultó. A diferencia de nosotros, que en ocasiones ocultamos ese tipo de cosas cuando creemos que no somos o que no son dignas para poder compartir con los demás. Entonces, mire, ahí en ese punto no se avergonzó, no lo ocultó, ella seguía enfocada en lo que tenía que estar enfocada, a pesar de la situación desfavorable que estaba viviendo. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque esto también le cae a muchos de los jóvenes. Si usted es joven o se cree joven o está acá, está bien. A veces nosotros nos da tanta vergüenza cuando somos pequeños de que nuestra mamá nos dé un abrazo, nos dé un beso delante de nuestros amigos. Y años después, a nosotros nos toca darle un beso en una frente fría. Y es una realidad, ¿ok? Pero Ruth no se estaba avergonzando. Cierro el paréntesis. Ruth no se estaba avergonzando de absolutamente nada. Es más, ella hizo lo que tenía que hacer. Y al hacerlo, honró primero a Dios. Segundo, honró su vida. Y tercero, honró a su suegra, a Noemí. Y acá los hombres tienen que decir amén, ¿ok? Tanto así que Boz, el dueño del lugar donde estaban trabajando, empezó a fijarse en Ruth. ¿Y qué le dice a Ruth Boz? Lo que le dice a Ruth es que no, por favor, no recoja espigas de otro campo, sino que se quede ahí. Es decir, Boz ya había escuchado que Ruth había hecho lo que había hecho con la suegra, y eso le llamó muchísimo la atención. Es más, si ustedes leen el libro de Ruth, ahí dice que los trabajadores se le acercaban a Boz y le decían: oye, esa mujer está trabajando desde la mañana incansablemente. Y por esa razón, Boz empieza a fijarse en ella.
Boz empieza a mirarla a Ruth. Boz le da una recompensa a Ruth. ¿Ok? En ese momento, Ruth llega a la casa y le cuenta todo lo que había pasado a la suegra. Y le dice que tiene un jefe que se llama Boz. Y en ese momento, la suegra se sorprende y le dice lo siguiente: que el Señor lo bendiga. Yo me imagino la cara de Ruth en ese momento como, ¿y esta vieja cómo va a conocer a Boz? La suegra le dice, que el Señor lo bendiga. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. En ese momento, el pensamiento de Noemí cambia por completo. ¿Por qué? Porque Noemí al principio, cuando se murieron las 3 personas, llegó a pensar o a quejarse o hasta culpar a Dios. Y en ese momento se estaba dando cuenta que no, que su fiel amor siempre estaba con ellos. Ahora, mire cómo sigue, y ya todo va a tener sentido. Ese hombre, le dice Noemí a Ruth, es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. ¿Ok? ¿Están acá conmigo? En ese momento en Israel había una ley muy famosa, se llama la ley del leribato. El antiguo Israel lo usaba para preservar o para cuidar las futuras generaciones de la familia. ¿En qué consistía esta ley? Esta ley consistía en que si una mujer no tenía hijos y su esposo se moría, ¿verdad?, había un pariente cercano que la podía redimir. Pero ahora, lo que Ruth le estaba diciendo, no lo estaba diciendo respecto a esa ley. Había otra ley llamada la ley del pariente redentor, que no solo incluía asegurar la descendencia familiar, sino también incluía tener sus propiedades. ¿Ok? Entonces, Noemí sabía que Boz era un tipo trabajador, era un tipo inteligente, era un tipo que pasaba largas noches trabajando. Es decir, él era súper trabajador. Y Noemí, teniendo en cuenta toda esta información, le aconseja a Ruth lo siguiente. Y le dice, báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, que era el lugar donde se hacía el trabajo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y de beber. La suegra armó un buen plan para Ruth. Mire cómo sigue. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Ok, si está pensando, eso no es, así que no sea mal pensado, eso no es. Ay, eso no es. Cuando yo leo por primera vez esa historia, yo dije, esta vieja, Noemí, es una vieja calculadora, manipuladora, pero no. Acá había un simbolismo, y lo que representaba en ese momento de la historia, ese simbolismo era un acto de humildad, de sumisión y de vulnerabilidad. ¿Y sabe qué hacía Ruth? Ruth seguía honrando a la suegra. Mire cómo sigue. ¿Lo va a tapar? No, mentiras. Esto es para todas las mujeres. A ver cuántas mujeres hacen esto. Suegrita, haré todo lo que me has dicho. Todo lo que me has dicho lo haré. Le dijo Ruth a Noemí. Ella, a pesar de todo, la seguía honrando. Es decir, no solo se fue con ella, sino que la obedecía. Y yo creo que acá en este auditorio hay muchas personas que necesitamos escuchar esto. ¿Hay? ¿Cuántas veces dejamos de lado el consejo de nuestros suegros? Me incluyo. ¿Cuántas veces dejamos de lado el consejo de nuestros padres? ¿Cuántas veces dejamos de escuchar a nuestras esposas o a nuestros esposos? Pero mire cómo sigue la historia. Boz comió y bebió y se puso, el tipo no sé si se puso alegrón o no, porque la Biblia no decía si era una bebida alcohólica o no. Pero Ruth lo que hizo fue que le destapó los pies. Y Boz a medianoche se despertó. Y adivinen qué pasó. No pasó eso que estaban pensando, eso no pasó, pasó esto, miren. ¿Quién eres?, le pregunta Boz a Ruth. Soy Ruth, bueno, con voz de mujer, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. ¿Qué hubiera hecho un hombre ahí? Pero mire lo que Boz le responde. Que el Señor te bendiga. ¿Ah? Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. ¿Cuál era la anterior?
Acuérdense que en el pueblo en ese momento se rumoraba que había llegado una persona que se le había muerto su esposo, su suegro, su cuñado, pero que no había decidido abandonar a su suegra. Esa era, pero esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes. O sea, vos no eras joven, sean ricos o pobres. O sea, este tipo era todo un sugar daddy, ¿sí? Estaba soltero. No, o sea, miren, miren lo que hice. Y acá muchos se preguntan, bueno, pero ¿será que la lección es que me consigo un sugar daddy? No, esa no es la lección, ¿ok? Esa no es la lección. Vos termina aceptando lo que Ruth le pide, pero vos era un tipazo, era un caballero. Es más, él le dijo, sí, yo lo voy a hacer, pero espérame porque yo he escuchado, o yo sé que hay otro pariente aún más cercano que yo. Y el tipo es tan buen tipo que va y habla con esa persona y le dice, mira, ¿sabes qué? Esta situación, esta persona, se le murió el marido y vas a reclamar las cosas, las propiedades y también ¿quieres aceptarlo o no? Y el tipo le dice de inmediato, sí, yo lo hago. Pero después vos le dices, bueno, pero hay otra condición. Hay una viuda con la que te tienes que casar. Y dice, no, yo hasta allá no, porque yo tengo una herencia y yo no lo voy a hacer. Entonces, vos reclama el derecho del pariente redentor, del pariente cercano. Y ahí se casan y la historia continúa, la pueden leer en Ruth. Pero a lo que quiero ir es que vos en ese momento honró a Ruth, como Ruth honró a su suegra. Un hombre de verdad. Una noche oscura, perfumada, bebidas, tentaciones presentes. Como decimos en Colombia, ¿a papaya puesta? Papaya partida. Pero no, vos no cedió a las tentaciones. Y a pesar de su posición de poder, eligió lo correcto. Eligió honrar a Ruth. Lo que un hombre de verdad haría. Eligió lo correcto, eligió honrar a Ruth. ¿Y saben qué es lo más curioso de esta historia que a mí me rompió la cabeza cuando estaba preparando este mensaje? Es que este vos era hijo de Rahab, la prostituta de Jericó. El tipo no era ajeno a la redención. Y su mamá tuvo un pasado de deshonra, una prostituta. Pero vos vio su vida transformada. Y si se dan cuenta, el hijo de una mujer redimida sabía lo que significaba hacer lo correcto, aunque las circunstancias lo tentaran a hacer lo contrario, porque estaba todo servido en bandeja de plata. Pero el tipo decide hacer lo correcto. Y mire, si usted no es cristiano, tal vez esto no le aplique a usted. Pero si usted es cristiano, usted sabe que hay cosas que son correctas y que tenemos que hacer correctamente. Y no las estamos haciendo. Vos no se aprovechó de la situación. Vos se mantuvo fiel a lo que Dios le había enseñado a través de su madre. Y no solo la respetó, sino que la honró y actuó con integridad como un hombre de verdad. Miren, y si algo podemos aprender es que no importa cómo se vean las cosas por fuera, siempre podemos elegir honrar. Y lo voy a volver a repetir, no importa cómo se vean las cosas por fuera, siempre podemos elegir honrar. Ruth eligió honrar a Noemí y vos eligió honrar a Ruth. Ruth honra a Noemí y en consecuencia Dios honra a Ruth. Primera de Samuel, el que me honra, yo lo honraré. Y la pregunta para ti es, ¿estoy honrando a la persona con la que tengo una relación? ¿Estoy honrando a la persona con la que tengo una relación? Llámele esposo, esposa, hijo, hermano, compañero de trabajo, amigo. ¿Cómo honras a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo te comportas cuando las cosas son difíciles? Porque hay días fáciles que es bien fácil honrar, ¿no? Bien fácil. Pero cuando vienen las peleas, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las crisis, ahí no es tan fácil. ¿Eliges honrar o eliges manipular? Miren, si algo
me deja esta historia, no es que me toque conseguir un sugar daddy, por favor, no, eso no deja esta historia, ¿ok? Si algo me deja esta historia es que Ruth honró a Noemí en el peor de los momentos y Dios la honró a ella. Vos honró a Ruth, aunque él podría haberse aprovechado de la situación. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a tomar ventaja? Dígame cuántas. Creo que todos acá hemos sido tentados a tomar ventaja de las situaciones. Miren, eso me lleva a pensar que hay que honrar a los demás, incluso cuando no es lo que la gente espera. Hay que honrar a los demás, incluso cuando no es lo que la gente espera. ¿Se acuerdan la historia que les conté del familiar, ese importante para mí que me afectaba mucho? Bueno, ese familiar nunca se murió, ese familiar es mi papá. Y miren, durante muchos años esperé una llamada. Esperé un regalo de cumpleaños. Una aparición sorpresiva. Yo sé que hay muchos hombres acá y mujeres que me entienden lo que yo les digo. Durante muchos años. Y ese momento nunca llegó. Nunca. Nunca. Pero a pesar del dolor, hace 7 años, yo decidí buscarlo. Y no lo hice para culparlo. No lo hice para culparlo. No era para hacerle pagar lo que me había hecho, lo que le había hecho a mi mamá, a mi hermano, no. Sino para perdonarlo, amarlo y honrarlo. En ese momento pude haber elegido el camino de la venganza, del resentimiento, del odio, del egoísmo. Pero ¿saben qué pasó? Decidí honrarlo. Y no lo hice en mis propias fuerzas porque yo no puedo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque cuando elegimos honrar, estamos cumpliendo el verdadero propósito de Dios. Y la honra, como les digo, esposos, esposas, hijos, hijas, niñas, abuelos, lo que sea, no se limita solo a los buenos momentos. La honra es en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas. Podemos ser responsables y hacernos responsables de las decisiones que tomamos. ¿Cuál va a ser la decisión que tú vas a tomar el día de hoy? ¿Vas a decidir honrar o vas a decidir manipular o vengarte? Porque mire, lo inimaginablemente doloroso cumple con todos los requisitos de lo que nuestro pastor Marco va a hablar la próxima semana. Así que no se lo pierda y lo espero la próxima semana, mi hermano. Que tengan una feliz semana. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por este día. Quiero darte gracias por cada cosa y por cada palabra que pusiste en nuestros corazones, en nuestras mentes, por cómo nos hablaste el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que sigas guiando nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú yendo con nosotros a donde vayamos. Que tal vez esas personas que nos han lastimado, que nos han herido, que nos han abandonado, que se han ido de nuestra vida, que nos han hecho lo malo, permítenos darle lo bueno. Permítenos honrarlos en esos momentos difíciles, aunque no se lo merezcan o aunque nosotros creamos que no se lo merecen. Te pido, Señor, por cada corazón en este lugar, por cada herida que haya en estos corazones, Señor, por cada mente, por cada matrimonio, por cada familia, que seas tú el centro, que esto sea un recordatorio, que tú eres el centro de nuestra vida, de nuestra relación con los demás. Te doy gracias porque en algún momento llegaste a nuestra vida. Yo sé que hay un antes y un después, que no somos las mismas personas, que no somos perfectas, pero no somos las mismas personas de antes. Quiero darte las gracias porque tú nos has traído hasta acá el día de hoy con un propósito claro y específico, y es escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada que se compare a tener una relación personal y única contigo, porque hay esperanza en ti, porque yo sé
¿De dónde vengo, Señor? Hoy pido por esas madres solteras que tal vez no tienen un soporte económico al lado. Hoy pido por esas madres que tal vez se sienten solas. Hay esperanza en Jesús. Y no se los digo porque sea ajeno a eso. Se los digo porque viví y crecí en una familia de una mujer que trabajaba largas horas, Señor, pero tú sabes y conoces la historia. Tú sabes cómo termina esto. Tú sabes lo que harás con nuestras vidas. Permítenos honrar en todo momento. Permítenos tomar nuestra cruz en nuestras dificultades y seguirte. Porque si hay algo que valga la pena, es verte nuevamente cara a cara, Señor. Quiero darte las gracias por este día, por esta semana que arranca. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Un aplauso para Dios. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz día.